Ella nos hacía ver que en el mundo en que vivimos se ha confundido lo que es el amor y el desapego. Y, y entonces cuando a veces nos aproximamos a hablar sobre el desapego, mucha gente lo puede interpretar como indiferencia, como frialdad, como lejanía. Y el amor también se ha desvirtuado y se ha dado una información que no es el amor. Entonces, regresar a la autenticidad de estas dos virtudes, regresar a la experiencia pura que nos da el amor y el desapego, puede ser en algún momento desafiante porque tenemos que correr muchos velos, muchas malas interpretaciones o inclusive programaciones que tenemos desde, quizá desde pequeños, ¿no? Que quizá escuchamos por ahí, si sufres es que le amas, ¿no? Y dices, ¿cómo? El amor con sufrimiento, pero a veces se repitió tanto de diferentes maneras que llegamos a la vida Brahmin y es momento de aclarar, de desenmarañar lo enredado, ¿no? Así que es un tema, pues, interesante y vamos a reflexionar acerca de ello. Cuando escuché el tema, obviamente lo primero que me atrajo o lo que vino realmente primero fue el amor, la experiencia del amor, ¿no? Y más cuando en esta vida espiritual hemos vivido la experiencia del amor de Dios. Así que dentro de las primeras acciones que hice en esta reflexión sobre la integración de amor y desapego, fue ver en la fuente del amor con base a las clases que son nuestras Murlis, que son una fuente poderosa de conocimiento, cuáles son esas definiciones. Porque ciertamente yo estoy convencida que nuestra vida espiritual aquí en Brahma Kumaris, pero seguramente todas, yo creo que también surge de una profunda experiencia del amor. Algo tocó nuestro corazón, algo nos hizo quizá voltear a un lugar donde no lo habíamos considerado. Me hizo recordar cómo fue que yo llegué aquí, ¿no? Eh, yo ciertamente estaba buscando algo diferente, algo trascendental. Yo estaba acabando la carrera de Relaciones Internacionales, esa fue mi carrera. Y yo veía que pues el mundo iba para peor, o sea, era como muy complejo. Y estando tan joven pensaba, ¿y qué va a pasar? O sea, ¿dónde está la esperanza, ¿no? Cuando ves conflictos tan complejos, ¿no? Y pues llegué a Brahma Kumaris, yo iba buscando ejercicio, realmente iba buscando Hatha Yoga para ejercitar, pero también, ¿no? De alguna manera un proceso de reflexión mucho más profunda, ¿no? Así que llego aquí y la verdad que el conocimiento me sorprendió, me impactó. Yo recuerdo que estaba como en un shock sin darme cuenta que estaba en shock por el poder que veía que había atrás de todo este conocimiento. Pero ciertamente me invitaron después de como 3 meses de yo haber terminado el curso, me invitaron a una ceremonia, a una celebración que era el Shivaratri, ¿no? Entonces yo llegué muy nueva en el conocimiento y sí, el ambiente era de mucha alegría, todos llegaban, además traían cosas, era un ambiente alegre y al mismo tiempo como que algo especial iba a pasar. Y bueno, dieron una clase y después pusieron un video, en aquel tiempo de esos videos grandes,
y yo fue la primera vez que tuve la oportunidad de ver una transmisión de India, un encuentro con Babdada. Y la verdad es que era muy nueva y que a veces uno no entiende varias cosas. De hecho, pasan algunos años y a veces no entendemos bien algo. Pero recuerdo que al principio sí me sentía así como extrañada. ¿Qué es esto, no? Es como muy diferente, ¿no? Y, y, y yo no sabía cómo interpretar, no sabía bien qué estaba pasando, pero permití que fluyeran los minutos. Y en eso empiezo a experimentar un amor tan profundo, una experiencia que jamás había tenido, pero era amor, era algo así como que me invadía, ¿no? me, em, me desbordaba. Y yo recuerdo que en ese instante, como que me escuché dentro de mí, porque ni siquiera lo pensé, era como que yo lo escuché, algo que decía, es aquí, de aquí soy. Y desde ese momento, pues he estado aquí y la verdad es que si algo busca la gente en el mundo o hemos buscado los seres humanos por muchos años, por muchos siglos, es el amor verdadero. Es esa certeza de sentirse querido, apreciado, cuidado, procurado. Y es una maravilla, yo siento que es maravilloso cuando somos sorprendidos, porque yo creo que todos fuimos sorprendidos por este amor divino, por este amor espiritual. Así que yo estoy segura que igual varios de ustedes tendrán esta experiencia del amor de Dios, que es lo que le da vida o renueva o nos vuelve a dar un nacimiento con una perspectiva muy diferente y sentirnos tan orgullosos de ser hijos del amor. Así que bueno, para hablar del amor de Dios como primer ingrediente o primer paso, me gustaría citar eh, algunas cosas que vienen en las mulis, porque es como la palabra viva, ¿no? Es como el poder de la palabra que se presenta en las clases que tenemos los estudiantes de Brahma Kumaris. Y me gustaría leerlo un poco, porque se las voy a leer, porque pues no, o sea, las citas, estamos citando una fuente suprema. Me gustaría también decirlo como un proceso meditativo, es decir, invitarles a experimentar lo que está atrás de las palabras. Entonces voy a leerlas. Dice, la edad de la confluencia en este momento es para experimentar el amor supremo, el amor de Dios. El amor de Dios es la base de tu vida espiritual. Al reconocerte como un hijo de Dios, significa que estás fundido en el amor de Dios. Fíjense qué poder, no sé. Estoy fundido en el amor de Dios. Siempre piensa que tú eres sostenido por el amor divino. El amor de Dios es el método fácil para tu transformación. El poder del amor te hace olvidar la conciencia del ego del cuerpo y las atracciones de las relaciones del cuerpo. El poder del amor te libera. Cuando estás fundido en la experiencia del amor de Dios, estás más allá de la influencia de los problemas y los disturbios. Te vuelves en un destructor de obstáculos. El amor de Dios hace que todo sea fácil. No hay trabajo arduo. El amor es el yoga fácil.
El método más poderoso para hacer tu vida poderosa es el amor de Dios. Y encontramos en el amor otros beneficios, dice Baba aquí. El amor te capacita a saldar toda tu cuenta kármica negativa. Si no hay amor en tu vida espiritual, esta no es entretenida. Pregúntate, ¿cuál ha sido la base de tu transformación? ¿Qué te atrajo a la vida espiritual, a la vida Brahmin? Es el amor de la madre y padre de Dios. Es el amor de la familia y es el amor lo que te transforma. Y así, debe haber igualdad entre el amor y el poder, entre ser amoroso y desapegado. Este amor divino crea la recompensa para vidas llenas de amor para muchos nacimientos. Llegar a estar absorto en el amor, eso es el conocimiento completo. Fíjense, a mí me encantó terminar con esto. Estar en la experiencia del amor de Dios, en eso se resume el conocimiento completo y complementa. El conocimiento preciso significa un conocimiento lleno de Dios, del amor de Dios. ¿Cómo se siente eso? ¿No? ¿Cómo no sentirse afortunados de recibir ese amor tan ilimitado, tan poderoso? Algo que a mí me gusta compartir cuando la gente viene a tomar los cursos o cuando entra en contacto con el conocimiento del Raja Yoga, es decirles que este es un proceso de transformación en un ambiente tan amigable. Nuestro proceso de transformación, de perfeccionamiento, se da en un ambiente de tanta valoración, de tanto respeto, de tanto aprecio, de tanto amor. Y aunque ciertamente lo escuchamos a veces muy seguido en nuestras clases, pero creo que tener estos espacios de reflexión entre nosotros como estudiantes de Baba es muy lindo porque a mí me dio la oportunidad, como la estoy teniendo aquí con ustedes, de recordar muchas escenas, muchos momentos donde verdaderamente hemos sentido ese amor de Dios, ese amor transformador, ese amor que sana, que nos eleva, que nos proyecta. Y bueno, después de sentir esa cobija, sentirnos envueltos en el amor de Dios, Baba, el conocimiento nos lleva a otro nivel para equilibrar. Y cito para introducir al desapego, dice, el signo de permanecer desapegado es experimentar el amor de Dios. Y mientras más experimentas el amor de Dios, más tienes o más vives la compañía de Él. Entonces ahora vamos a aproximarnos al desapego, cómo se equilibra el amor y el desapego. Pero también hay que entender bien el desapego, porque el desapego es una virtud. El desapego es libertad, el desapego es ligereza, el desapego es ecuanimidad, el desapego es autenticidad. Y bueno, otra vez cito al maestro de todos los maestros que nos habla del desapego. Dice, el desapego te da una experiencia de poder y de éxito en cada acción. Estar desapegado significa estar más allá de la influencia
del mundo a tu alrededor. Y nos dice, hay 4 cosas de las cuales tenemos que estar desapegados. El apego a tu cuerpo, y aquí hay que entenderlo que es el apego a la arrogancia del cuerpo, el apego a las relaciones del cuerpo, ir también más allá del apego a los objetos perecederos para el cuerpo. Y el cuarto, que es muy interesante, desapegarnos de nuestras tendencias de personalidad viejos, nuestras sanskaras viejas, nuestra naturaleza vieja. Y dice, cualquier cosa que hagas, hazlo después de haber visto y haber pensado como un observador desapegado. Ujú. Y continúa, yo, el alma, estoy desapegada de la atadura de la arrogancia del cuerpo. Yo entro a la acción simplemente para actuar acciones. Termino ese karma y llego a estar desapegado del efecto de la acción. Un alma, quien puede llegar a ser amo y no estar bajo la influencia, es un alma que tiene un poderoso autorrespeto. Aquí relaciona el autorrespeto con el ser desapegado. Ser libre y estar más allá de la influencia, eso es de ser desapegado y amoroso. La esencia de este estudio es llegar a estar más allá de la influencia de la acción y de la influencia de ver los resultados de la acción. A eso se llama el estado karmatit. Y regresar en ese estado libre de los efectos de la acción, o sea, completamente desapegados de los resultados. Por lo tanto, estabilízate en un estado incorpóreo y llega a ser un karma yogi, haces la acción, pero no te apegas a la acción cuando tú quieras. El signo, dice, de permanecer desapegado es que tú experimentas el amor de Dios y mientras más lo experimentas, más estás en su compañía. El amor de Dios te hace amoroso y desapegado. Entonces, por este lado, podemos empezar a ver cuál es esa invitación en nuestra vida espiritual para vivir plenamente el amor de Dios, de sentirnos amados, sentirnos queridos, sentirnos protegidos, pero también como todo niño, y a veces en las clases él nos dice que somos sus niños, aprendemos a amar de esa manera. Y esto es como muy profundo porque algo que yo descubro en mi vida espiritual es que en la medida en que uno se va profundizando en este gozo, en este reencuentro, en este viaje, y en la medida también que tú vas cultivando experiencias muy gratificantes, aprendizajes muy significativos, existe, te surge naturalmente este deseo de compartir. Yo creo que todas las personas que tienen un llamado espiritual es algo que tienen muy internamente el gusto de poder hacer algo por los demás, de contribuir, de dar, de otorgar. Y debido a que tenemos esa tendencia profunda, ese amor, por eso tan importante complementarlo con el desapego. Y yo creo que en este momento, después de citar tanto cosas del amor como del desapego, de esta fuente maravillosa de las Murlis, vale la pena que cada uno nos preguntemos
¿cómo yo integro estas dos energías? ¿Cómo yo las entiendo y cómo las puedo integrar para una vida espiritual placentera? ¿Qué he hecho yo? ¿Cómo es el proceso que yo he seguido integrando el ser amoroso, pero al mismo tiempo ya no ese amor que aprendimos de sufrimiento, ese amor de preocupación, ese amor con base al miedo, sino un amor tan poderoso que seamos libres, que seamos plenos, que además no haya ni expectativas de los demás hacia nosotros, ni nuestras expectativas de nosotros frente a los demás, sino un amor libre. Y Y yo creo que, bueno, esto es algo que sí vale la pena que constantemente nos lo preguntemos. Y, y yo en este momento voy a hablar de mi propio proceso, de cómo yo lo he vivido, ¿no? Aunque creo que, pues sí es un proceso, porque a veces uno cree que ya pasó ciertas cosas y te sigue, a mí, al menos a mí me sigue sorprendiendo la profundidad del trabajo de Dios para regresar a nuestro estado de completitud. Así que me di a la tarea de hacerme como recorrer un poquito cómo yo he integrado en mi proceso personal esto del amor y el desapego. Y ciertamente, cuando observo mi vida, sí, yo en Brahma Kumaris decimos el nacimiento espiritual, ¿no? Yo cuando percibo este gran amor de Dios, la verdad es que me cambió la vida. Yo no había pensado que iba a vivir la vida que he vivido dentro de Brahma Kumaris. En aquel tiempo mis planes eran completamente diferentes y sin embargo esa experiencia me lleva a un lugar donde inicio, ¿no? Es por eso que en Brahma Kumaris hablamos de un nacimiento nuevo o de un nacimiento espiritual. Entonces, ciertamente, mi primer paso es como renacer, es decir, me genera una nueva conciencia de quién soy yo. Se empieza a construir una nueva identidad. Eso para mí es súper importante porque si no creas esta nueva identidad, siempre va a haber esta mezcla y entonces por eso la vida espiritual puede sentirse como muy compleja, complicada, pero lo mejor es como crear esta nueva visión de ti misma, creas una nueva identidad. Con esta nueva identidad es como si este nuevo nacimiento, tienes una nueva identidad. Ahora en esta hay una nueva familia, también hay una nueva historia. Ya no es mi misma historia de vida de antes de conocer o emprender el viaje en la vida espiritual. Este primer paso es crear mi nueva identidad, mi nueva historia, mi nueva familia, nuevas prioridades, nuevas aspiraciones. Y esto es lo que nosotros aprendemos en los cursos básicos, ¿no? Generar una nueva conciencia, ¿no? Una nueva identidad. Y esto después observo que me lleva o me da la base para que yo empiece a desidentificarme. A, a mí me gusta mucho y es algo que yo valoro mucho en Brahma Kumaris y he tenido además la oportunidad de constatar que este método es maravilloso porque no nos lleva a una sensación de pérdida. O sea, la vida espiritual, el conocimiento espiritual, cuando le damos esa bienvenida, cuando le abrimos el corazón, cuando decimos va, esta nueva energía que se incorpora en nosotros, estas experiencias de amor, de autorrespeto, de dignidad, automáticamente va empujando de una manera muy suave
la energía para desidentificarnos, es decir, soltar. Tenemos que desidentificarnos del viejo yo, ¿no? Eh, tenemos ya nuevas experiencias que aquello que me atraía me deja de atraer. Aquello que me daba alegría a costa de mucho sufrimiento, me deja de atraer y jamás o no se siente el sentimiento de pérdida. Por eso el primer paso a mí me parece que es fundamental, el que siempre estés reforzando tu experiencia, la experiencia de tu nueva identidad, que estés reforzando tu nueva identidad, que estés reforzando tu historia, tu nueva historia, que no tiene nada que ver con lo antiguo. De hecho, todo lo antiguo tenemos que desidentificarnos con todo eso. Y también en este segundo paso, por decirlo, nos desidentificamos con, con lo social, con todas los hábitos, con todas las prácticas que, que están en la edad de hierro, ¿no? A veces, como decía al principio, nosotros aprendimos una forma de amor que realmente no es amor, pero todo el mundo lo hace, ¿no? Recuerdo en un programa de valores que participaba, hicimos el ejercicio de, primero, a ver, escribe todos tus antivalores, ¿no? Y la gente, y los tenían que escribir en un globo porque iba a ser una dinámica. Y la gente, pues, empezó a escribir y se reían y se lo enseñaban uno al otro y jajaja, ¿no? Era como algo divertido, ¿no? Todos sus antivalores. Y rápido lo resolvieron. Y luego les pedimos que en otro globo escribieran sus valores, sus cualidades, ¿no? Y ahí el comportamiento fue completamente diferente porque fue como más introspectivo, ya no había tanto compartir, inclusive como que no lo querían mostrar. Y a mí me pareció como un ejemplo de a veces vivimos en un ambiente de tantos antivalores que parece lo normal. Y cuando empezamos a hablar de los valores es como lo raro, lo diferente, lo que no es, no nos sentimos tan cómodos porque no es lo normal. Entonces, cuando tenemos la experiencia también de nuestra vida espiritual, de este conocimiento nuevo, de esta energía nueva, de esta manera de ver las cosas diferentes y sentirlas diferentes, también da pie a esta desidentificación de ciertas costumbres, de ciertos hábitos sociales que en este momento ya no nos significan. Ya no nos significan porque antes quizá me hacía muy feliz irme de compras de ropa y ahora con el poder de la meditación puedo darme cuenta que realmente me hace feliz y no es eso exactamente. ¿Qué es lo que me da seguridad? No son mis títulos, no son mis posesiones, no son mis contactos. ¿Qué es lo que me da paz? Entonces, cuando nosotros seguimos fortaleciendo esta nueva identidad, cuando seguimos practicando nuestra meditación, cuando seguimos estudiando, procurando la relación con Dios, automáticamente volteamos a ver el mundo viejo o la cotidianidad a veces de este mundo que suele ser un espejismo y no somos atraídos. Y yo creo que para que se dé bien el desapego, primero transito por el desagrado, por el no me interesa, no me atrae, no siento la necesidad. Y no siento la necesidad y por eso me puedo desidentificar de aquello, porque ahora lo que experimento a través de la meditación, lo que experimento a través de mi estudio espiritual es mucho más satisfactorio, es mucho más poderoso. eh, eh,
el tiempo que me dura esta plenitud es mucho más largo que me puede dar una relación, un objeto, un título. Mm, Y entonces por eso nos empieza a ser fácil empezar a desapegarnos. Eh, y continuando en el recorrido de esta autoobservación, porque ciertamente para cultivar el desapego y la pureza del amor con base al desapego, tiene que haber mucha autoobservación. Es algo que nos enseñan en la meditación. Meditar es observarte a ti mismo. Eso es meditar. Es tener la capacidad de saberte observar. Pero desde desde la ayuda del conocimiento, no solamente nos observamos como somos en esta inmediatez, sino nos da una profundidad del ser eterno. Entonces, en esta autoobservación que me inspiró a hacer en el proceso de este tema, también pues vi mis momentos desafiantes, ¿no? Y, y también como a veces, es increíble, pero no sé si ustedes han observado cómo a veces uno está pegado a sufrir. Estamos apegados a la incomodidad. Estamos apegados al estrés. Estamos apegados a estar preocupados, ¿no? Ya, no estás preocupado de nada, pero a ver qué te buscas para preocuparte, ¿no? Desafortunadamente, en tantos años de confusión, de inconsciencia, generamos esas adicciones, ¿no? De, de acostumbrarnos a sufrir, de acostumbrarnos a la intranquilidad. Y, y eso llegó a estar como tan en el inconsciente, ¿no? Por eso cuando se habló de, hay que desapegarnos de nuestras sanskaras, de nuestras tendencias de personalidad, de nuestra naturaleza. Tenía que ver con desapégate de, de aquello que incluso está más allá de tu consciente, ¿no? Y la verdad es que es desafiante porque a veces ni siquiera nos damos cuenta de que hay algo en el alma. Pero para introducir el desapego o para compartir acerca del desapego a nuestras propias tendencias negativas, creo que para mí ha sido muy importante haber aprendido y haber aceptado la vulnerabilidad, el sentirme vulnerable, el, el saber que aunque quizá en algún momento ya había estudiado mucho, ya daba cursos, ya daba clases, y de repente también encontrarme y enfrentarme con algo que estaba muy adentro y que no era consciente y que de repente viene alguien de esos compañeros maravillosos de la vida y que ¡pum! Tocan la herida, ¿no? Y de repente algo se mueve y te sientes vulnerable y se presenta el miedo y se presenta la inseguridad y se presenta el dolor quizá. Y, ¿Y por qué ahorita yo puedo decir que sigue siendo maravilloso y hay que desapegarse de eso? Porque desapegarse para mí fue, por un lado, aceptar esa vulnerabilidad, aceptar que me equivoqué y que no pasa nada además que me haya equivocado. Aceptar que todavía tenía muchas cosas y que tengo muchas cosas que seguir perfeccionando. Y fue muy interesante ver la maravilla del desapego, porque puedo ver esas emociones quizá negativas, pero las veo para liberarme de ellas, las veo sin miedo, las veo
sin vergüenza, o sea, sin algo así de sentirme yo mal, es aceptar esa vulnerabilidad, observarla bien y trabajar en ello. Si me preguntan a mí, oye, ¿cómo te desapegas de de esa parte que todavía es frágil? Pues me desapego porque no le tengo miedo. Uno va venciendo los miedos que a veces hacen que lo ocultes, ¿no? Que lo tapes, que no existe, ¿no? Que yo nada más paz, amor, bondad, hay algo y lo tapo y me distraigo y me entretengo y me ocupo y no se trabaja, pero la vida espiritual y la compañía de Dios y el amor de Dios es tan maravilloso que va a sacar todo, lo cual es muy bueno porque de eso se trata, llegar a ser verdaderamente auténticos. Entonces, este es otro punto que a mí me pareció muy lindo, cómo nos desapegamos de esa parte vulnerable aún. Y finalmente, en este recorrido, porque creo que ya estamos sobre el tiempo, muy cerquita del tiempo, quisiera hablar del efecto del desapego a un nivel incluso más elevado, que es en lo que en, en Brahma Kumaris podríamos hablar como un estado karmatit, como un estado más allá. O también podemos hacer referencia a que la experiencia de este amor y desapego nos lleve a un estado donde podríamos simbolizarlo como los ángeles, ¿no? Estos seres que son capaces de involucrarse con el gran amor, pero al mismo tiempo completamente desapegados. Yo creo que ese estado que, según yo veo, cada vez lo tenemos que tener muy próximo, de ser amorosos, de estar ahí, porque ciertamente hay mucha necesidad de amor, hay mucha necesidad de aprecio. Sin embargo, poder estar más allá de no involucrarnos, porque lo que hace el apego es que te involucras, te metes en la vida del otro y entonces uno quiere controlar y las cosas no salen bien o como pensamos nosotros que deben salir y nos sentimos mal y queremos forzar la situación, ¿no? Y este estado más allá, incorpóreo, es de mucho amor, pero al mismo tiempo de tanto desapego. Yo recuerdo una de mis experiencias más poderosas que he tenido, fue en una meditación que sentí tanto el amor de Dios, fue increíble, o sea, la recuerdo y es una de mis favoritas porque pude darme cuenta o yo percibí, porque recuerdo que cuando fui movida a entrar a ese espacio meditativo, a un cuarto de baba en Madhua, yo estaba tratando de resolver una situación en mí que me tenía angustiada, que me tenía preocupada. Entonces entro a meditar y me encuentro, se abre un espacio en mi meditación donde puedo percibir una visión tan amorosa de Dios, tan poderosa de Dios como madre y padre, que me di cuenta que en esa visión ni siquiera, o sea, era como que ni se daba cuenta de las imperfecciones de mi ser, o sea, no las veía, no existen. O sea, ¿qué veía Dios? Pura perfección. Y al ver Dios esa perfección y verme con esos ojos tan amorosos y esa energía tan poderosa, o sea, el alma automáticamente, todo lo que parecía un problema se desvanece, o sea, no existe, no existe.
Y fue tan potente que recuerdo que cuando salí de la meditación, eh, estaba caminando y de repente llego y había una conversación que era como irrelevante, o sea, alguien se estaba quejando de algo, ¿no? Y yo como que ya no podía entender, o sea, la experiencia que me había dado esa meditación era, no es tan, para decirle, es que no es tan importante, tú eres un ser maravilloso, o sea, eres genial, eres perfecto, todo está perfecto, todo es amor. Y, y me gusta mucho esa experiencia porque cuando vuelven a pasar cosas, la puedo traer y, y recrearla, ¿no? Y yo creo que eso debe estar muy cercano a ese estado de perfección, donde está perfectamente equilibrado el amor y el desapego. Bueno, tengo ya una pequeña conclusión, un resumen. Eh, Voy a ver, a pasar, repasarlo rápido. Pues yo resumiría este compartir con ustedes de la siguiente manera. Mantente en el regazo del amor de Dios. Siempre, siempre considera que eres un ser muy amado, que te sostiene el amor, que te dio nacimiento el amor y que tu futuro está garantizado, como decía en el punto que cité, tus futuros nacimientos serán llenos de amor, ¿no? Y para consolidar ese pensamiento, medita, es decir, llévalo a tu experiencia. Visualízate a ti mismo como un ser digno de amor, un ser que recibe el amor de Dios. Sigue fortaleciendo tu nueva identidad espiritual, tu nueva personalidad. Sigue esculpiéndola, puliéndola, nutriéndola, porque eso es lo que nos permite que dejemos ir todo aquello que hemos cargado por muchos años y que ya no nos sirve, y que el proceso sea amable, y que el proceso sea amoroso, que sea liberador, que sea satisfactorio. Así que sostén tu nueva imagen de ti mismo, tu nueva personalidad llena de libertad, llena de seguridad, llena de abundancia, ¿no? Y, y también acepta tu vulnerabilidad. Yo creo que no pasa nada, somos estudiantes de Baba, somos hijos que estamos perfeccionando y cuando tenemos esta visión amorosa y nos desapegamos de ese perfeccionismo, los errores se convierten en lecciones súper importantes, además que nos llenan de tanta empatía, nos hacen más humildes, más cercanos a todos. Así que también hay que abrazar y desapegarnos de la vulnerabilidad. Y finalmente quiero citar esto. Dice, cuando más nos mantenemos en este equilibrio del amor y del desapego, vivimos con una conciencia de completitud. Aceptamos además que la vida es de cambio. En esta dimensión las cosas cambian. No hay por qué apegarse. Entonces aceptamos que la vida es de cambio y vivimos plenamente cada momento. No posponemos nuestra felicidad. Cada momento aquí, ahora, vives con esa plenitud. Sabemos vivir nuestras emociones, pero no nos dejamos dominar por las emociones. Eso es bien importante, ¿no? Se cultiva entonces en nosotros la serenidad, el aprecio, el respeto, la calidad de una vida de bienestar. Creo que todos merecemos una vida feliz, de bienestar, de alegría, y por eso pues vivir en ese amor y desapego.
pues con eso concluyo. Gracias. Creo que me pasé un poquito, pero aquí estamos. Gracias, gracias. Gracias, Betty, por compartir tus conocimientos y también tus vivencias, que al final son lo que hacen la diferencia. Las personas participantes pueden compartir, ya sea abriendo su micrófono, como hizo Maribel, o escribiendo. Entonces, Maribel, también pueden abrir la cámara, quienes quieran abrir su cámara, y Sí. vamos a escuchar a Maribel. Hola, buenas tardes. Bueno, su nombre era, yo la anoté, Beatriz. Sí, Beatriz, me ha encantado porque usted ha hablado desde su alma, o sea, usted ha hablado de lo que ha sido su experiencia, no de teorías, y eso se manifestaba en todo, en sus expresiones, en todo, ¿no? O sea que me ha encantado. Bueno, y me deja lo que para mí es importante decir, bueno, pero ¿cómo yo puedo experimentar el amor de Dios? Bueno, yo le voy a decir personalmente, yo eh, tengo en este momento un conflicto con la figura de Dios, en el sentido de que usted sabe que a Dios nos los han presentado varón, nos los han presentado como un ser temeroso, castigador, ¿verdad? Bueno, creo que la figura de Jesús vino a darnos otra imagen de Dios, ¿no? Sin embargo, todavía, cuando me mencionan a mí la palabra Dios, yo muchas veces no me gusta tanto referirme a Dios, sino más a la energía universal, porque Dios no es persona, ¿no? Como muchas veces no lo han querido poner, y más de todo el mundo machista. Entonces, la verdad que a mí me encantaría poder vivir esa experiencia de Dios, ¿no? Y, y como usted decía, bueno, venimos del amor, pero como por ejemplo, en este mundo en que unas personas, unas más que otras menos, vienen al mundo en condiciones de familias disfuncionales, con muchísimos problemas, todos tenemos nuestros traumas, ¿verdad? Yo, por ejemplo, estoy ahora mismo en un proceso psicológico en el que yo he descubierto muchísimas cosas. Y entonces me he permitido entender muchas cosas. Y como usted hablaba sobre el perfeccionismo, yo soy una persona exigentísima, que el perfeccionismo, o sea, estoy aprendiendo una frase que decía una de mis jefas: lo perfecto es enemigo de lo bueno. ¿Mm? Y me parece, yo tengo que ponerlo, porque, o sea, yo soy muy cosa, y soy exigente con los demás, pero lo primero es exigente conmigo misma. O sea, yo, si fallo en algo, como usted decía, de aceptar los errores, si fallo en algo, soy dura, dura conmigo, conmigo misma. Y bueno, yo entendí perfectamente todo lo que es desapegarse, o sea, la charla me queda claro, y la diferencia entre el amor y eso. Pero lo que digo es eso, ¿cómo yo puedo? Porque, y yo lo he visto, o sea, yo he visto diferencias, yo digo, a mí me encantaría poder experimentar y creer en ese amor de Dios así, porque yo noto que las personas que tienen esa experiencia, que tienen esa capacidad, son capaces de resistir ante cualquier cosa. Hay algo que les da un valor, hay algo que les da una fuerza, trasciende lo que es todo ese plano, ¿verdad? Que usted dice, o sea, tú te puedes, el mundo, y eso está ahí en lo difícil. ¿Cómo estás en el mundo, pero no estás en el mundo al mismo tiempo? ¿Mm? Entonces, bueno, sí. le quería compartir eso, ¿no? De cómo yo escribía, sentirse protegido por el amor de Dios. Cómo, por ejemplo, yo me crea mucha preocupación y eso, pensar en el futuro, ¿no? Porque soy una persona quizás muy organizada y quizás que muy controladora, y que y hay cosas que no puedes, que dejar, bueno, que fluye, que las cosas
pasen. Pero no me es tan fácil, quizá por mi misma historia, ahora entiendo por qué, ¿no? De cuestiones familiares. Cada quien tiene que de alguna manera en una familia como ir sobreviviendo bajo las condiciones en que está. Y se auxilia de cosas que después se da cuenta, mira, hago esto y eso y lo hago por aquello, me viene de aquello, ¿no? Sí, Entonces, bueno, quería compartirle eso y la verdad decirle que me ha encantado, porque creo que yo digo que cuando las personas hablan desde lo que sienten, eso es lo que verdaderamente cambia. Eso es lo que verdaderamente hace que eso sea diferente. gracias, Maribel. Gracias. Y fíjate que en cierta manera me identifico contigo y yo les debo decir que cuando llegué a Brahma Kumaris, yo no estaba buscando a Dios. Es más, yo no me consideraba para nada una persona religiosa. Es más, si me hubieran dicho, oye, en esa escuela de yoga te van a hablar de Dios, el alma, no voy, no voy. Yo estaba estudiando en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y bueno, la historia te muestra muchas cosas que, que yo no me identificaba en ese momento, ¿no? Eh, y yo creo, Maribel, que hace rato yo lo decía, tomé el curso, algo me pasó cuando tomé el curso, la verdad es que me fue muy impresionante, pero hasta meses después, cuando tengo esta experiencia, yo digo, de aquí soy y fue una experiencia de amor. Pero creo que antes de eso, todavía estaba esta como lucha, como esta pues sí, una lucha entre la parte racional, entre todo lo que sé, lo que he estudiado, lo que me han dicho, y una parte intuitiva que se empieza a abrir paso, ¿no? Que te dice, oye, hay algo más, búscale por ahí, ¿no? Yo creo que llegó un punto en este deseo mío de, de ser mejor persona, de vivir más con plenitud, de vivir una vida que me parecía que tenemos que vivir todas, fue que pude estar en un momento en donde se revela el amor de Dios. Y yo creo, Maribel, que estamos en el camino, porque está esa buena intención, está ese buen deseo, está esa búsqueda y que va a llegar. Y llamémosle Dios, energía, va a llegar porque está ahí. Así que yo estoy segura e incluso a veces cuando yo volteo un poquito hacia atrás, veo que todo lo que tuvo que pasar para que yo llegara a ese momento, que a veces uno dice, ¿cómo voy a llegar? O eso, ¿cómo me pudo haber hecho llegar? Y sí, es lo que nos hace llegar. Así que estamos en el camino y saber que estamos en esa visión de Dios. Y gracias, gracias por tus comentarios.